Hoy vamos a ver los tipos de invernadero que normalmente se hace la instalación para la producción de cultivos en sistema hidropónico y para todo tipo de cultivo bajo cubierta, pues dependiendo si tú estás en unas condiciones climáticas, ya sea cálidos o templados, valles o fríos, pues varía la instalación y cómo vayas haciendo para que realmente tu infraestructura sea funcional, que eso es lo más importante porque muchas veces cuando tú haces un invernadero de última tecnología y no consideras el factor ambiental y el comportamiento y la fisiología de la planta, pues no lo vas a lograr resultados esperados. Pues vayamos viendo, bueno, esto es la imagen clásica, que los tipos de invernadero, pues puede haber muchos más, pero lo que uno hace son el más fácil de construir, que se llama tipo capilla o tipo dos aguas, en forma de curvo, el curvo con ventanas cenitales hacia arriba, o el invernadero de dos aguas, que tiene también una ventana cenital. Ahora, las distancias, pues, es variable. Puedes hacer normalmente, que está escrito con la letra A, va una apertura del ancho, normalmente entre 5 metros hasta 8 metros, que es lo más adecuado, o podrías hacer que es lo más de 6 a 8 metros, que es más estándar, para que uno pueda tener una construcción bastante bien. Cuando son anchos muy largos, si son 9 o 10 metros, no es que no puedes hacerlo, pero ya se vuelve más inestable. Necesitarías ya en las partes de los medios, en los contornos, que hayan como esto, soportes, por lo menos para que no sea inestable el invernadero. Ahora, la largura del invernadero que está, vamos a ver en orden, la B se llama altura bajo canal. Si son climas fríos o templados, más que todo templados, valles, podrías trabajar desde 3 metros. Si son climas cálidos, hasta 4 metros. Cuanto más alto, mejor, así para que no exista acumulación de calor dentro del invernadero. La C, que es la altura desde la base hasta la parte más alta o la cumbrera o hasta la parte de ventana cenital, pues es variable. Puede ser que sea desde, mira, yo te doy un dato, si vas a hacer un tipo dos aguas, esta apertura que está entre la parte de la base y la parte de arriba, pues más adecuado es que sea de 20 a 25 grados. Más o menos dependiendo qué tan ancho haces el invernadero, o sea, la A puede ir desde 5.7 hasta más de 6 metros, ¿no? Hasta más de 6 metros lo puedes hacerlo, la altura hasta la cenital. Y la D, que sería la largura del invernadero, pues lo puedes hacer si es una sola pieza, 30, 40, 50 metros. Pero cuando son superficies ya muy grandes, pues no puedes hacer 60 metros de largo y 40 metros de ancho, la A, pues ya tendríamos dificultades en la circulación de, del aire, renovación dentro del invernadero. Pues si no me estás entendiendo, con eso quiero decir, si tú tienes aquí varios invernaderos puestos lado a lado, pues no puedes pasarlo de 40 metros por 60 metros. Más o menos sería como una superficie de 2.400, si no me estoy equivocando, metros cuadrados de invernadero, ¿no? En ese caso, más de 60 no es tan recomendado porque dentro de esa superficie, pues probablemente tengas dificultades en cuanto a la renovación del aire caliente que se acumula cuando hace bastante calor. En temas de la orientación es muy importante. Lo más adecuado que
el invernadero esté orientado de este a oeste, porque el sol viene de este lado y pues el ocaso del sol es en el lado del oeste. Pero muchas veces, si tú tienes un terreno posicionado de norte a sur, vamos a decir que tu terreno es, voy a ponerlo que tiene 50 metros de largo y tiene una anchura de 10 metros, pues en este caso no puedes hacer invernaderos pequeños puestas así. Entonces sí o sí tendrás que construir de manera vertical, como estamos viendo acá. También depende de la topografía y la dirección del viento. Todos esos factores influyen cómo lo vayas construyendo tu invernadero. Pero, como bien te digo, lo más ideal que la orientación sea de este a oeste, la largura del invernadero. Bueno, este es un invernadero que está en plena construcción, pues previamente es de estructura metálica tipo curvo. Hay muchas formas de construir, hay varios tipos de materiales. Lo que siempre yo te recomiendo, si tú no tienes un conocimiento de la parte de la resistencia o cómo se hace, es mejor que pidas a una persona que sí sabe cómo instalar, cómo hacerlo, para que haga un buen cálculo y pueda hacer una instalación bastante bien. Porque muchas veces uno se pone a instalar o lo quiere abaratarlo, pero los resultados no va a ser como tú estés esperando, ¿no? O como vas a esperar. Por eso siempre pida a una persona que te lo haga la instalación y tú le dices, mira, yo quiero que me lo instales con estas especificaciones técnicas de altura, de longitud, de tipo de cobertura, cómo tiene que ser, y él lo va ejecutando. Bueno, ahí también tenemos un tipo curvo, pues previamente es un invernadero que solamente techo plástico, no plástico. Ahora, en tema de plástico, lo más adecuado es que hagas una instalación, un plástico difuso o translúcido. No es lechoso, tampoco es transparente, porque es un plástico especial que normalmente, bueno, sí tiene propiedades que permitan pasar lo que realmente las plantas necesitan, o la radiación fotosintéticamente activa se llama así, que pueda pasar dentro del invernadero y puedan aprovechar en lo máximo las plantas. Ese plástico normalmente viene hay desde 150 micrones de espesor, ¿no? Esos 150 hasta 200 hasta 250 micrones. Lo más micrones es su unidad, se llama así. Lo más adecuado es que lo instales entre 200 a 250. Lo más común es usar el plástico de 200 micrones de espesor, y cuando son lugares de climas muy adversos, el de 250. Como es un clima cálido, solamente los laterales está abierto, pues tiene malla anti-insecto, antiáfido y solamente techo plástico. Este invernadero es una instalación de Brasil, pues si tú ves solamente el techo plástico, es translúcido, no es lechoso y tiene una altura por lo menos de 4 metros lateral, y si tú ves los laterales están cubiertas con malla semisombra al 50%, que es lo más común utilizarlo. Más de eso, un 65% ya no es adecuado, un 50%. Eso evita cuando hay exceso de viento o cuando el viento viene con mucha fuerza, pues puede dañar y daña las plantas que están dentro del invernadero que se encuentran acá. Y cuando hace mucho exceso de calor, pues aquí hay una malla Rachel o malla semisombra también de 50% como máximo de sombra, y cuando hace exceso de calor se recorre a este lado y va bajando la temperatura entre 3, 2 grados centígrados hasta 4 grados centígrados cuando la diferencia de temperatura con el exterior.
Si vemos acá, es laterales, solamente malla semisombra, es clima cálido, pues estamos hablando la temperatura sube 35 grados centígrados hasta 38. En climas cálidos no pongas plástico eh, en los laterales, no solamente el techo. En el otro lado, lo mismo igual, es mallas semisombra, pero de color blanco puesta ahí. Este es un invernadero que es bastante alto, no es malla antiáfido y si tú ves la altura que ayuda bastante para que no exista o no se genere la acumulación de calor dentro del invernadero, ¿no? Claro, en climas cálidos, si pones malla antiáfido, pues vas a tener dificultades en la renovación de aire porque la malla antiáfido solamente pasar el 41% de viento, ¿no? Entonces, dentro del invernadero. Ahora, pues vienen mallas antiáfidos de distintos hilos o de densidad de poros o densidad de huecos, como podemos llamarlo, que ahí tienen, algunos tienen menos y otros más, pero no te recomiendo malla antiáfido en climas tropicales porque vas a tener problemas dentro de invernadero. Ahora, si lo usas, pues tendrás que hacer como esto, un invernadero bastante alto para que no se genere la acumulación de aire caliente. O construir unas ventanas tipo cajas, claro, previamente cuanto mayor superficie, pues hay mayor contacto y pueda generar renovación de aire. Pues si vemos internamente está construido así y es una infraestructura muy alta, es un clima tropical en Santa Cruz y tiene altura lateral más de 4 metros y hasta la cumbrera por lo menos 5 hasta 6 metros llega. Y pues si ven ahí, este es un invernadero, pues bueno, eso yo lo construí hace años. Es una estructura que lo hemos copiado de Almería, de España. Tiene, si tú ves acá, hay una alambre que es número 12, está tejido con alambre cada 30 centímetros en la parte de abajo, ¿no? Entonces, claro, instalarlo es un poco tedioso, se requiere mucho tiempo para hacer esto y una vez que lo vas a tender el plástico, ¿no? Encima le pones otro alambre, pero con una separación de 60 centímetros. Entonces, el plástico queda entre los dos redes de alambre, queda sujeto. Sí se puede hacer eso. Ahora, la única inconveniencia es cuando quieras cambiar el plástico, pues previamente en los contornos se hace sujetarlo para que no se vayan deshaciendo el plástico, ¿no? Entonces hay un cordón en todo el contorno para que pueda sostener de manera bastante bien. ¿Ok? Bueno, este es un invernadero de policarbonato, tiene cobertura. Ahora, claro, se ve bastante bien, pero el costo de instalación es bastante caro y no te recomendaría que lo hagas con policarbonato. Claro que sí, de funcionar sí funciona, pero tal vez policarbonato no está hecho para realmente para que las plantas puedan tener un óptimo desarrollo, o a no ser que que hayan fabricado con ese propósito. Pero lo más rescatable de aquí es la altura del invernadero que se puede ver acá. Entonces, esto en la próxima que el policarbonato empieza a envejecer o a deshacerse, pues vamos a cambiar con una cobertura plástica porque esto ha sido instalado por los anteriores dueños que no lo consideraron la fisiología de la planta. Pues cuando uno no tiene criterio técnico, cómo van a responder las plantas, qué tipo de radiación o tipo de luz del sol necesitan, pues uno hace como una construcción de casa
pero no estamos tomando en cuenta el comportamiento de la planta. Por eso siempre ponte a averiguar, ponte a estudiar, a revisar o a preguntar realmente lo que tú estás teniendo en idea si va a ser funcional. Porque muchas veces uno invierte y al final no obtiene lo que quiere en la producción. Eso no está bueno. Bueno, si ven ahí es la misma y claro, previamente tiene algunas inconveniencias, pero sí funciona, ¿no? Pero se hizo una inversión bastante fuerte que no era necesario. Se podría haber abaratado. Esta instalación es bastante económica, pero estas dos instalaciones pues están ubicadas aquí en Santa Cruz, y comparando los dos, tiene bastante inversión y este tiene poca, no tanto, pero en la producción muchas veces este gana, ¿no? A pesar que estructura madera es muy bajita, no es tan adecuada, no es tan en las condiciones óptimas, pero sí gana en la producción lo que estás viendo aquí. Ya, entonces por eso a lo largo de estos años hemos visto que hacer una bonita de última infraestructura de última tecnología muchas veces no te favorece dependiendo cómo es la cultura, cómo es el mercado que tú lo tienes, ¿no? Probablemente aquí en Latinoamérica estemos en esas condiciones, pero si tú vas a hacer una infraestructura que tú tienes climas más adversas, y que el mercado realmente va a pagar el precio del producto, pues sí justificaría en esas condiciones hacer una infraestructura. Tú sabes que en los Países Bajos pues tienen pocas horas luz y implementan una tecnología, hacen calefacciones, inyectan dióxido de carbono y toda esa tecnología también justifica porque el mercado paga su precio del producto. Vayamos viendo el efecto de la pendiente de la cobertura, más que todo en los invernaderos que son tipo de dos aguas o tipo capilla, como lo llaman así. Mira, acá tenemos un cuadro descriptivo. Si tú ves acá la infraestructura, es un invernadero, que pues, en los cuatro, tiene una pendiente de 12%, uno de 19% hasta 30%. Pues vayamos viendo qué significa cada uno de ellos. A ver, voy a cambiar de color negro. Si tú ves acá, esta inclinación está de respecto a la que es la parte inclinada y la horizontal es 12 grados. Si es 12 grados, casi plano, la renovación de aire caliente solamente se genera en la parte de arriba. Y cuando la pendiente incrementa a 19 grados respecto a la horizontal, bueno, que no pinta tan bien, va a mejorar la renovación de aire. Y si es 25 grados, pensando en una pendiente, pues mucho mejor va a hacerlo. La renovación de aire dentro del invernadero va a mejorar. Un 30 grados, pues previamente vamos a seguir mejorando. Pero ¿qué va a pasar si nosotros ponemos una pendiente de 32 grados? Que sería esto. Va a reducir la renovación de aire dentro del invernadero. Voy a aparecer las capillas de una iglesia, pues en ese caso no está bien. Entonces, y este es de 12 grados, cuando son 12 grados y 32 grados, pues ya son extremos y lo más adecuado es que tú hagas un invernadero que tenga una pendiente entre 20 o 25 hasta 28 o hasta 30 grados como máximo. Yo creo que 30 grados ya es demasiado. Entre 20 y 25 grados es lo más adecuado que hagas un invernadero si vas a hacer tipo dos aguas para que haya una buena renovación de aire dentro del invernadero,
Pues previamente afecta mucho también el tamaño de las ventanas que vamos a ver en las posteriores. Pues el efecto del tamaño de las ventanas cenitales, pues si tú ves acá, esta ventana cenital es lo que está en esta parte, ¿no? Que el aire caliente sale de ahí, por esa parte hacia afuera. Y cuando es muy pequeña, o sea, cuando es 20 centímetros o 30 centímetros, pues no es tan beneficioso. Cuando es una ventana entre, entre 0,70 metros, más o menos hasta 1 metro, claro, es lo más ideal, pero cuando es 1 metro sería demasiado alto, pero si puede hacerlo, claro, previamente hacer esta ventana, pues todo un diseño, pero lo más adecuado podrías colocarlo un 50 o un 70 centímetros para que realmente se genere una renovación de aire dentro del invernadero. Pero para ello tienes que también hacer que si estás en un clima frío, en los laterales el plástico que lo vas a colocar tiene que enrollarse, tiene que abrirse, tiene que tener ventanas. Ahora, si estás en clima cálido, pues los laterales solamente van a ser malla milimétrica o malla Rachel o malla semisombra, como lo llaman. ¿Ves? Si vemos acá el efecto, cuando solamente tienes ventanas cenitales o en el techo, pues va a generarse acumulación de calor. Cuando tienes ventanas, ¿no?, laterales, pues la ventilación mejora mucho mejor dentro del invernadero. Cuando el sol llega directamente hacia la Tierra o hacia la planeta Tierra y eso al suelo, pues el sol, cuando ves una planta o cuando tú estás caminando en pleno sol, pues la sombra se ve muy claro. Entonces un plástico debe ser como bueno, aquí se ve el ejemplo cuando existe una nube, ¿no? Y la radiación pues se dispersa. Entonces la sombra de esta planta o cuando tú estás caminando en sol, pues no se ve muy opaco tu sombra. Entonces, este mismo principio deben cumplir los plásticos cuando tú vayas instalando en el techo del invernadero y cuando llega la radiación solar, ¿no?, pueda hacer el efecto de la dispersión y se difumina toda la radiación. Aquí tenemos dos tipos de plástico, que el de arriba se ve muy notoriamente la sombra o la sombra, sino el árbol que está ahí afuera, mientras que en la parte de abajo es un plástico difuso, no es lechoso, eso te aclaro, se ve un poco borroso, sí se nota algo, se ve más opacado, eso sí es un plástico difuso, eso va a ayudar que realmente haya una dispersión de la radiación que llega y pueda entrar para las plantas. Entonces, claro, previamente ya está, ahí viene de varias tecnologías que son de protección ultravioleta. Pues algunas plantas como el tomate necesita protección ultravioleta total, si es más adecuado. La lechuga morada necesita radiación ultravioleta. Se clasifican en tres tipos de plástico, ¿no? De protección total, nectarine y normal. Lo más adecuado que sea difuso. Hay plásticos que son antipolvo en zonas donde hay mucha tierra o mucha polvadera de tierra, pues en ese caso para que no se deposite la tierra o el polvo encima del invernadero o la cobertura plástica y pueda impedir el ingreso de la radiación, si puedes instalarlo. En temas de plásticos que son antivirus, eh, cuando bloquean el ingreso total de la radiación ultravioleta, pues los hongos y las bacterias, la esclerotinia, botrytis, necesitan ultravioleta o radiación de onda larga para poder propagarse. Hay plásticos igual, pues que cumplen
el efecto que son de antivirus. El tema de plásticos térmicos es más adecuado para zonas fríos, porque en zonas cálidos más bien necesitamos que se enfríe lo más baja posible de temperatura, porque es una lucha que hacemos en climas cálidos. Lo más fresco posible sería la palabra correcta, que se mantenga lo más fresco dentro del invernadero. Pues no necesitamos un plástico que nos acumule o que nos guarde calor, pero sí en climas fríos, cuando la temperatura baja hasta 3 grados, 0 grados o inclusive bajo cero, pues en este caso deberías preocuparte si nos meter un sistema de calefacción, pero te ayuda, ¿no? Bastante. El calor que entra de día, la radiación que entra, mm, eh, o sea, lo atrapa el calor dentro del invernadero y eso en las noches pues le mantiene un poco cálido dentro del invernadero. Pues previamente no va a ser suficiente eso, sí, en algo te va a ayudar, tienes que apoyarte con otras técnicas de calefacción, tanto del ambiente y también de la solución nutritiva. Hay plásticos que son de antigoteo, que en la noche las plantas transpiran y pues ese vapor que ellos desprenden se queda depositado en la parte interna del plástico, y cuando la radiación llega en la mañana, porque tú sabes que las plantas en la noche duermen y liberan dióxido de carbono, y de día ese dióxido de carbono que han liberado lo utilizan para poder hacer fotosíntesis. Y si hay gotas de agua, pues, son tipo curvos, se forma y eso hace que la radiación que entra pueda dispersarse y pueda salir. Esto siempre tome en cuenta cuando son cultivos o extensiones bastante grandes, y en ese caso sí es necesario. Pero dentro de esto tienes todas estas propiedades para poder escogerlo de acuerdo al tipo de cultivo que tú vayas estableciendo, en qué zona y si ya el tipo de, bueno, creo que tipo de cultivo, y en base a eso tú vas a escoger el plástico que es más adecuado para la producción del cultivo. Las mallas semisombras, ¿no? Ahora, cuando hace mucho calor, es necesario que tú te apoyes en las mallas para bajar por lo menos de 2 a 3 grados centígrados dentro del invernadero. Pues normalmente vienen de un 35% de sombra, 50%, 65%, esto ya es casi un 80 o un 90%. Pues en en este porcentaje de trama o de sombra es lo que más se utiliza para la producción dentro del invernadero. Si son al 35%, pues para climas cálidos es más adecuado, y cuando son estás en una altitud 3000, 3500, pues o 2000, podrías usarlo esto. Igual en climas cálidos lo podrías también utilizarlo. Y va a depender también mucho del tipo de plástico que tú estás usando en tu invernadero. Pues si vemos acá, este es una malla, se llama malla color plateado. Y el plateado pues dispersa la radiación y se difumina mucho más cuando la radiación ingresa dentro de invernadero. Dentro de las gamas hay de color verde claro. Pues yo lo uso bastante la malla de color verde claro, porque es mejor que la malla negra que normalmente uno acostumbra o es lo que más tenemos en el mercado para poder comprarlo. Entonces, la malla roja también es bastante bueno para las verduras o para las lechugas, o tomate también, cuando son de color rojo, o la lechuga morada, como lo llaman así. Pero yo te recomiendo, lo más ideal sería malla plateada, pero muchas veces uno no encuentra, lo puedes usar la malla verde claro al 50% de sombra como máximo, y un mínimo un 35%,
Si tú tienes un plástico translúcido o difuso, o si tienes un plástico con mucho aditivo, podrías usar un 10, un 15%. Pero eso hay que verlo cómo lo vayas a colocar el plástico en tu invernadero. Bueno, como bien te decía, las mallas semisombras funcionan como rompevientos, por eso es importante que tú coloques en la parte lateral, ¿no? Aparte que evitan que ingrese algunos insectos grandes como las langostas o, bueno, la mosca creo que también no pasa. Entonces, más que todo, el propósito principal de las mallas en laterales es evitar que entren corrientes de aire muy fuertes y puedan lastimar o dañar a las plantas que están dentro del invernadero.